Hola a todos, bienvenidos al 12º video de nuestro curso básico de Java nivel 1, el cual va a ser muy especial. Si se dan cuenta, en este momento ya llevamos 12 videos y vamos hasta ahora a entrar al tema de la librería MAT. O sea, los anteriores 12 videos estuvimos mirando lo que fue condicionales anidados, ejercicios, ciclos, lo del while, lo del for, todas las diferencias, ejercicios del ciclo while, ejercicios del ciclo for, miramos lo del switch case, lo del menú, bueno, todo ese montón de cosas, pero ya un poco fuertes y con ejercicios un poco más complicaditos. Como hemos venido subiendo un poquito el nivel, voy a hacer un video ya bastante complicado, pero también es básico, es decir, en este momento vamos a aplicar un ejercicio de física, que eso es el tema de vectores, de sumar dos vectores, hallar la resultante, hallar la dirección, este tipo de cosas, pero le voy a mostrar toda la librería MAT. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted se prepare correctamente para ser un buen programador. Todos los videos que usted encuentra en YouTube, incluyendo los antiguos míos, son ejercicios bastante pequeñitos, bastante concisos, donde están perfectos, donde están bien. Este video lo pienso dejar totalmente como me salga, es decir, que no lo voy a editar, no voy a corregir los errores, nada, sino tal como me salga. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Con la intención de empezar a mostrarle cómo corregir errores, porque en la mayoría, o el 99% de las veces, todos los programas que tengan que ver con parte matemática, comúnmente a uno no le da, o le da un número erróneo, o colocó de pronto una variable que no era, o escribió mal por andar copiando y pegando, todo ese tipo de cosas. De pronto usted ve todo perfecto y usted espera que le dé 5.8 supongamos, y no le dio, sino le dio 1.3, y uno dice, pero es que todo está perfecto, todo está bien. Entonces la idea es mostrarle a usted cómo enfrentar y cómo empezar a buscar los errores, cómo empezar a mirar, cómo empezar a tener la base, porque si usted se pone a hacer un ejercicio, otro ejercicio diferente, usted solo, ya sin video, sin nadie que le explique, sino usted contra el mundo, como o sea, papel, lápiz y usted, inclusive hasta con el computador, se va a enfrentar a un montón de cosas y entonces empieza a pedir ayuda. Ay, pero es que yo no sé, pero es que es muy difícil programar. Entonces la idea es que a todos, inclusive a mí, que yo ya llevo harto rato con Java y doy clases de algoritmos, estoy en la universidad dictando clases de programación, de matemáticas, de cálculos, bueno, de todo ese tipo de cosas, y sin embargo todavía me equivoco, y siempre va a ser así. O sea, por más que yo estudie, me prepare y haga 50 cursos, siempre me voy a equivocar. Lo importante es empezar a ver cómo solucionar de manera más rápida. Mientras que yo hace un tiempo, Ángelo hace 10 años cuando comenzó a programar, se demoraba un día completo solucionando un problema, ahorita me demoro 5 minutos, ya después me va a demorar 30 segundos. O sea, la idea es ir minimizando el tiempo y cada vez que usted empieza a ver los errorcitos, los solucione mucho más rápido. Esa es la intención de este video. Al igual les quiero decir a todos, en este momento este video lo va a colocar en YouTube. Me parece un video muy especial porque aquí les estoy mostrando que un curso básico no quiere decir un curso fácil, un curso bobo, en donde se muestren cosas elementales. Por ejemplo, diga un número 5 y entonces pregunta, 5 es mayor que 10, entonces si sí, éxito, y si no, entonces no. O sea, ese tipo de videos de 5 minutos, porque yo he visto muchas personas que hacen 80 videos, en esos 80 videos explican de a poquitico, cada uno de a 5 minuticos, y el tema o sea, pasan todos los temas, pero lo pasan muy por encima, muy superficie. Así yo también hice con mis videos de YouTube, los primeros que hice. Yo pasé por todos los temas de chorro,
aunque los expliqué a la manera de Ángel, o sea, la parte lo mejor, o sea, yo siempre me imagino que la persona que está no me está entendiendo, entonces tengo que asumir todas las explicaciones, toda la metodología para que la persona me entienda, cualquier persona, o me entienda rápido, me entienda lento, pero todo el mundo me entienda. Ese es el factor diferente en mis videos. Sin embargo, esto que les voy a mostrar es básico y lo más seguro es que nos demoremos más de una hora haciéndolo, porque tengo que darle toda la base matemática, recordarle toda la parte matemática de donde sale dato por dato, empezar a hacer esos datos allá en Java de a poquitos, irlos comparando, irlos mirando y en el camino irlos corrigiendo. La idea es que todo este curso básico, no son los mismos videos que yo tenía antes. Obviamente los debo empezar igual, debo empezar con los métodos de entrada, los métodos de salida, del Java.swing y de la consola y de cómo colocar los iconos y bueno, esos primeros videitos sí son muy parecidos a los que yo hice, pero ya después del cuarto en adelante eso sí ya es otro mundo, es otro cuento. Así que la persona que compra los videos o compra el curso no está comprando exactamente lo mismo o lo que usted puede ver en los videos de YouTube, ya es un curso de verdad. Tenemos la ventaja, las personas que compren el curso tienen asesoría mía virtual totalmente gratis. Usted me dice, Ángelo, mire, yo estoy desocupado el sábado a las 5 de la tarde, entonces yo le digo, bueno, yo también, entonces nos hacemos una cita virtual y por Skype nos comunicamos y le explico todo lo que no haya entendido, por ejemplo, en este video. Para las personas que no, me pueden solicitar la clase, no vale mucho, la voy a dejar realmente barata, como a $6 la hora, o sea, tampoco es tan cara, y establecemos el tema, o sea, qué video exactamente usted no entendió, nos ponemos la cita virtual y con mucho gusto le explico. Usted por la página, yo voy a colocar ahí en el sistema de pagos, que usted también pues puede pagar las clases. Pues obviamente tenemos que hablar primero para cuadrar la cita, cuadrar el tema y saber pues más o menos cuántas horas vamos a hacer. Con eso usted hace el pago, nos vemos y hacemos la clase. Es totalmente seguro, totalmente chévere. Yo siempre me mantengo conectado por el Skype o por el Face o por el correo. Usted me puede ubicar a mí en 15-20 minuticos, ya me está ubicando. O sea, por cualquier lado me ubica muy fácil. Listo, entonces vamos a comenzar este video. Espero les guste y la intención es que todos aprendamos. Vamos a ver, le voy a mostrar en mi tablerito digital y vamos a empezar. Por aquí voy a coger el lapicito, vamos a hacerlo lo más ordenadito posible. Entonces mi tema se llama los vectores, pero en la parte física. La parte de física, ¿vale? Listo. Entonces, mi objetivo es calcular el vector resultante y también calcular la dirección del vector, o sea, el ángulo, ¿vale? Para ello pues requerimos, aquí voy a hacerlo, ojalá no me quede tan torcido, requerimos de un plano cartesiano en este caso. Entonces tenemos el eje X, el eje Y, el eje menos X y el eje menos Y. Y supongamos que vamos a aplicar la fuerza, vamos a empujar un carro, entonces vamos a aplicar una fuerza por aquí que tiene 10 newton. Voy a llamar esto el vector A o la magnitud A, entonces voy a colocarle acá la rayita magnitud 10 con grado 15 y vamos a colocar otro vector B, tal vez por aquí. Entonces voy a decir que la magnitud o la fuerza que aplicó ahí en ese punto fue de 15 newton y tiene aquí 20 grados.
La idea es hallar el vector resultante, o sea, unir este vector con este vector, o sea, todo lo que da sus componentes, todas sus cosas, y hallar un componente final. O sea, como decir, la resultante es algo, por decir, algo como así. O sea, un vector que una esta fuerza y que una esta fuerza. Supongamos que esta es la fuerza que la persona hace contra el carro, y este vector es la fuerza que le hace el carro hacia la persona. Y hay que saber cuánta fue la fuerza real, o sea, como la diferencia de, supongamos. Para ello, yo voy a tener varias cositas en claro. Uno, si yo tengo por aquí un triángulo rectángulo, tengo que saber varias cosas. Uno, en este triángulo sus lados tienen nombres, entonces se llama, este es el ángulo, supongamos, ángulo alfa. Entonces este se llama el cateto adyacente y este se llama el cateto opuesto, y esto se llama la hipotenusa. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, o sea, para hallar esto, el teorema de Pitágoras lo que me sirve es en un triángulo rectángulo, o sea, que tenga aquí 90 grados, con este valor y con este valor poder hallar este valor de aquí. Entonces yo digo que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, y si le saco raíz aquí, raíz acá, o sea, elimino este cuadrado de aquí, entonces yo puedo decir que hipotenusa es igual a la raíz, perdón, a ver si la puedo hacer bien, del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Esto es en teorema de Pitágoras, pero yo tengo que aplicar algo de eso aquí, y ya vamos a ver cómo se hace. Ese es el primer concepto que debo tener claro. ¿Cómo es un teorema de Pitágoras? Ahora, si yo digo mi función coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es en teoría que es un coseno, o sea, cómo calcular el coseno. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora yo debo convertir tanto estos valores como las funciones trigonométricas de seno y coseno a lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si yo dibujara solamente este vector, vamos a calcular y vamos a mirar cuáles serían las componentes, es decir, qué valor tiene este pedacito de aquí, sería como la componente en y, ¿cierto? Y qué valor tendría aquí o aquí, realmente es el mismo, o sea, qué valor tiene aquí. Yo ya sé qué valor tiene este y tengo el ángulo, entonces yo podría saber qué valor tiene este pedacito de acá y qué valor tiene este pedacito de acá. Esto se llama la componente en x, componente en x y la componente en y. El primer paso de este ejercicio es hallar la componente en x, hallar la componente en y de este vector, después la componente en x, la componente en y de este vector, las unimos y sacamos el final. Esto lo vamos a programar obviamente en Java para que nos salga con o sea, con dos, al menos con dos vectores en cualquier punto y con cualquier dirección, o sea, no solamente de 10 y 15, sino que sea para cualquiera, o sea, es más chévere, más completico. Para este caso, pues estamos entendiendo un poco el ejercicio. Yo voy por mitad y lo vamos a aplicar. Entonces voy a dibujar este pedacito primero, entonces voy a hacerlo por aquí. Entonces acá tengo mi plano cartesiano, voy a cambiarle de color. Acá tengo mi vector y este se llama el vector A, que tiene 10 newton y un ángulo de 15 grados. Entonces vamos a hallar la componente en y este pedacito que sería la componente en x. Ahora,
Si yo cogiera estas dos identidades trigonométricas, por ejemplo, cojamos la de coseno, vamos a convertir estos términos a estos términos de aquí. Entonces yo podría decir por acá, entonces coseno del ángulo, en este caso de 15, entonces ya sabemos que no es ángulo, sino que ya sería 15. Coseno de 15 sería igual al cateto adyacente, sería este de acá, ¿cierto? O sea, se llama la componente en X. Componente en X, voy a colocarle acá la A, para que sepamos que es del vector A, sobre la magnitud, o sea, sobre 10 newton. Si yo despejo esto, si yo quiero dejar solita la componente, solamente debo pasar este 10 a multiplicar. Entonces yo puedo decir que en el vector A la componente en X es igual, se lo paso para allá, entonces quedaría 10 por coseno de 15 grados y nos tiene que dar algún valor. Para la componente en Y, entonces es lo mismo, seno del ángulo es igual al cateto opuesto, o sea, este de aquí, mire que yo le había enseñado aquí que está el cateto opuesto, entonces cateto opuesto, entonces vector del cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso, que es esta, mire el triángulo acá, aquí salen los 90 grados, sobre los 10 newton. Entonces yo puedo decir que en el vector A la componente en Y es igual a 10 seno de 15 grados, porque recuerde que este es el ángulo. Esto nos tiene que dar un valor, vamos a calcular ese valor. Entonces vamos a sacar nuestra calculadorcita en ejecutar, calculadora común y corriente, nos metemos por acá en ver científica y nos sale toda esta. Yo debo hacer una prueba, porque es que tengo dos tipos de datos, un tipo de dato que se llama radian y el otro tipo de dato que se llaman grados. Todo aquí lo que estamos manejando son grados, 15 grados, 20 grados. Si usted llega a dejarlo en radianes aquí y usted dice, por ejemplo, 90 seno, me sale un chorrero que no es, me sale 0,893996. ese valor no es, o sea que si yo llego a hacer en mi calculadora con radianes, este cálculo me tiro todo el programa, tengo que pasarlo a grados. Aquí en esta calculadora de Windows es aquí, entonces voy a decir 90 seno y me da 1. Esta es como la prueba, o sea, si quiere eso usted lo va a hacer con una calculadora, con la tablet, con lo que sea, verifique que seno de 90 le dé 1 y no le dé 0,89. Es decir, que usted tiene que programarla, tiene que cuadrarla, configurarla para que le muestre en grados, no en radianes. Y la prueba es seno 91, o sea que aquí ya puedo trabajar tranquilamente. Voy a hacer mi primera operación, entonces coseno de 15, coseno de 15 por 10 y tengo mi primer valor, que es 9,65. Entonces aquí 9,65. Ahora calculemos el de seno. Entonces 15 seno por 10, 2,5881. Que se hizo un lapicito, 2, me tocó con el mouse mientras encuentro el lápiz, 2,58. Listo. Ya tendría el valor de la componente en X y la componente de Y, o sea, cuánto vale este y cuánto vale este. Dese cuenta que el valor de la hipotenusa está bien. El valor de la hipotenusa es el valor más largo del triángulo. O sea, si este valor
diera más de 10 o estaremos haciendo mal las cosas, pero se cuenta que da 9.65 y 2.58, o sea que este punto de acá no tiene ningún problema, o sea este vector está bien hecho. Ahora hagamos el segundo. Voy a bajar un momentico y voy a hacer por acá el segundo. Entonces por aquí tengo este, cierto, sería básicamente lo mismo. Entonces el vector B tendría 15 grados, 15 de newtons, y tendría 20 grados, pero bajo las condiciones que estaría en el eje X negativo, o sea que esta parte, la componente X ya sería negativa, y la componente Y todavía sigue siendo positiva, o sea que mi valor de la componente en X sí es negativo. Entonces vuelve y juega. Vamos a hacerlo aquí. Entonces para mi vector B la componente en X es igual, o sea ya lo puedo hacer directamente. Entonces, ¿qué debo colocar? La magnitud, que en este caso es 15, coseno del ángulo, que es 20, y me tiene que dar algún valor. La componente en Y es 15 seno de 20, pero recuerde que este valor es negativo, entonces aquí me tiene que dar un valor de menos. Vamos a hacer rápidamente esos dos valores. Entonces vamos a decir que 20 coseno por 15, 14.0. .09. Listo. Ahora el otro. 20 seno por 15, 5,13. Entonces 5,13. Verifico el primero. Lo verifico, que hay un poquito en duda. Entonces 20 coseno por 15, 14.09. Listo, muy bien. Y ya tendríamos este valor de aquí y este valor de aquí. Ahora la idea es unir los resultados. Entonces yo coloco o subrayo por aquí los resultados. Entonces mi primer resultado es este, mi segundo resultado es este, mi tercer resultado es este, y mi cuarto resultado es este. Esos que subrayé son los resultados finales. Entonces, sumatoria de las componentes en X. Entonces tengo que sumar los dos valores en X. Tengo que sumar 9,65 más el otro valor, que es menos 14,09, y la sumatoria de las componentes en Y sería este de aquí, que es componente en Y, entonces 2.58 más 5,13, que es este de aquí, o sea este Y con este Y. Entonces, ¿qué valor nos va a dar ahí? Entonces 9,65 menos más por menos da menos, 14,09 menos 4,44. Y ahora este 2.58 más 5,13, 7,71. Cuando vayamos a hacer el programa vamos a tener un pequeño problema, y es que el programa no sabe que esta parte va a ser negativa, esta parte de aquí. Entonces tenemos
que hacer como un condicional diciéndole si es negativo o es positivo la componente, para que no salga este pedacito, porque si no él siempre va a asumir que todo es aquí. O sea, pues le digo, este ejercicio es muy completo. Vamos a tener que hacer unos condicionales fuertes, vamos a ver todo este montón de numeritos, pero dése cuenta que no es tan complicado, solamente es componente x y y la fórmula es esta. Componente x y la fórmula es exactamente la misma. O sea, la fórmula de una componente sería, componente x sería igual a la magnitud, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. Y listo. Y la componente en y sería la magnitud, en este caso yo dije que era la o, el b o el c, por el seno del ángulo, que es exactamente lo mismo. O sea, no estoy haciendo nada raro. Estos dos datos los tenemos, este dato lo tenemos, este dato lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer con la librería MAT es calcular el coseno y calcular el seno, no más, y hacer acá la sumita. Pero como el programa no sabe que esta parte es negativa, porque siempre yo le estoy diciendo 15 con 20, entonces puede asumir que este 15 está acá con 20 aquí, pero entonces toca indicarle la componente. Para eso pues vamos a hacer un condicional, con eso lo multiplicamos por menos 1 y ya no tenemos ningún problema. Este ejercicio lo estoy haciendo para poder programarlo y comparar, o sea, para saber que los valores son los de verdad y no nos van a dar valores locos. Entonces, tranquilo que si en este momento usted está un poquito confundido, siga, porque a medida que vamos avanzando y que lo vayamos programando, pues vamos entendiendo mucho más. Si usted al final del ejercicio definitivamente no entendió, entonces me puede solicitar una clase virtual y yo con mucho gusto le explico ya en vivo, en directo por Skype, con otros ejercicios o con otra metodología, con otras cosas para que usted entienda. Listo. Entonces ahora, para hallar la resultante, porque ya tengo mi pedazo en x y mi pedazo en y, porque para eso está esta componente, o sea, la suma de estas dos, ya tengo por ejemplo el y sería 7.71 y menos 4,74, menos 4,44. Entonces ya tendría ya tendría mi componente en y, mi componente en x. Ahora me falta mi resultante. Recuerde que esa la sacamos de aquí. Entonces, si yo convierto estos términos a los términos del ejercicio, yo podría decir que hipotenusa no es hipotenusa, sino el vector, ¿cierto? O sea, este pedacito de acá es mi vector. Y sería raíz del cateto opuesto, que ya no es cateto opuesto, sino sería componente en y al cuadrado más componente en x al cuadrado, o la sumatoria. Entonces vamos a hacer eso. Entonces mi vector resultante, voy a colocarle una r, sería igual a la raíz de aquí 7,71 al cuadrado más menos 4,44 al cuadrado. Esto sigue dando positivo, o sea, no tengo ningún problema. Vamos a hacer este calculito rápidamente. Voy a borrar por aquí y voy a decir 7, pero mejor hagámoslo con paréntesis para que no tenga problema. 7,71 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más este menos 4 no hay problema porque el hecho de ser cuadrado lo deja positivo. Entonces 4,44 al cuadrado y me da 79,15. Tengamos ese dato para el presente y vamos a sacarle la raíz cuadrada, que es elevar a la 0.5, ¿cierto? En estas calculadoras voy a hacerlo por aquí, sino que nos podemos equivocar. Entonces simplemente lo voy a elevar a la 0,5, que es igual que sacar la raíz cuadrada. O sea, si usted quiere buscar un video en YouTube
Usted se da cuenta que la raíz cuadrada de 2, que es 1.4142, es lo mismo que decir que 2 elevada a la 0.5, da exactamente lo mismo. Entonces mi resultado sería 8,89. 8,89, mi vector resultante. La dirección ya simplemente es aplicar la tangente, porque estoy aplicando el ángulo. Entonces si la tangente de un ángulo es igual al cateto seno sobre coseno, entonces seno es opuesto, coseno es adyacente, y para el ejercicio entonces yo diría que tangente es igual al cateto opuesto, sería en este caso la componente en y aquí la componente en x. Aquí tendría que dejar solito el ángulo, porque tengo que saber el ángulo. Entonces esa tangente multiplicar pasa a dividir, y como usted no puede dividir entre una tangente, tiene que pasarlo a multiplicar nuevamente aquí, entonces ya quedaría la menos 1, o sea, quedaría arco tangente. O sea, esa explicación es un poquito difícil, un poquito fea, pero aquí pues no me voy a centrar en hacerla. Sin embargo, usted puede buscarla, pero es muy fácil. El ángulo sería tangente a la menos 1 por componente en y sobre componente en x. O sea, yo sé que estas explicaciones matemáticas son difíciles y son feas. Lo que más me importa es ahorita que lo programemos en Java, usted vea cómo sería un ejercicio de este calibre. O sea, el curso básico, la palabra básico no quiere decir que sea fácil. La palabra básico es que usted tiene que tener la base muy fuerte para poder avanzar. O sea, los cursos más complicados o los cursos más difíciles son los básicos. Los avanzados o los intermedios ya son más fáciles porque usted tiene que tener una buena base. Si usted considera que algún curso intermedio o avanzado es difícil, es porque usted tiene una base muy mala. Eso es lo que sucede, usted tiene que tener una base bien sólida para el asunto. Ahora, para hallar ese ángulo, simplemente vamos a decir que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1. Después le explico matemáticamente, si usted lo requiere, por qué quedaría la menos 1, porque no es como tan así, no es que es a la menos 1 y ya, sino usted ya tiene que saber. Entonces la componente en y ya la sabemos, 7,71 sobre menos 4,44 y lo que nos dé. Esta tangente a la menos 1, acá en la calculadora la puede sacar, en Java la vamos a sacar como arco tangente, pero aquí vamos a sacar esa parte que dice invertir. Perdón, aquí en invertir. Mire que acá será la menos 1, la menos 1, la menos 1. Ese es la menos 1, en su calculadora también está, es para hallar ángulos. Y la explicación muy sencilla, de una vez la hago para que usted no quede en la nebulosa, es la siguiente. Usted dijo que tangente del ángulo es igual a la componente en y la componente en x. Eso lo habíamos dicho. Ahora, como yo tengo que dejar este ángulo solito, esto que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces yo digo que el ángulo es igual a la componente en y, la componente en x, esto es y, sobre tangente. ¿Pero tangente de qué? O sea, para que funcione el asunto debe existir un número, un ángulo, porque si no, entonces usted sáquele el seno a y no queda como ya que. Entonces, como acá hay un 1 positivo, de pasar a multiplicar a dividir aquí, o sea, a subirlo como si fuera una multiplicación, simplemente hay que cambiarle el signo a este 1. Recuerde que todo esto tiene acá un 1, acá todavía está el 1. Entonces simplemente sube y yo lo cuadro aquí, tangente a la menos 1, que es este 1, está, pero solamente que pasa a multiplicar, y ahora sí ya le puedo aplicar una tangente a algo aquí, que en este caso es todo esto. Entonces para hacerlo acá en la calculadora, hacemos la división primero. Entonces 7,71 dividido entre 4,44 y nos da menos, en este caso lo multiplicamos por menos 1 para que se aplique este menos,
nos da el negativo. ¿Cómo lo hice? Porque me tocó parar un momentico el video para poderlo hacer. Entonces usted multiplica por 1 menos igual y le haga. Lo teníamos acá, ¿cierto? Entonces le da por 1 menos igual igual y ya lo tengo. O sea, simplemente coloqué este negativo acá y lo vamos a aplicar la tangente a la menos 1, que es hasta aquí. O sea que el ángulo es de menos 36 grados en este caso. 36.37. O sea que los valores que están en azulito nos tienen que dar en Java. Hasta aquí ya terminé mi explicación. O sea que si yo le digo a usted, vamos a hacer un ejercicio para calcular vectores en física, pero programado en Java, usted ya tiene que tener al menos la parte matemática clara. Eso es algo importante que yo le pienso explicar en este momento. Cuando usted tenga un ejercicio matemático, cuando tenga algo, usted ya tiene que tener claro qué es lo que va a hacer y cómo funciona internamente. O sea, yo no me puedo botar a programar porque en la primera línea ya que, bueno, ¿cuántas variables necesito? Mire que acá necesito varias variables. Necesito mi vector, necesito los grados y necesito la componente en Y y la componente en X. Igual para este. Entonces son hartas variables que usted tiene que manejar. Por eso es importante primero hacer el ejercicio y entender más o menos los pasitos que hay que hacer. Entonces mi primer paso es mirar y pedir, en este caso el 15. Entonces ya con el rojito vamos a empezar a manejarlo de Java. Vamos a pedir este 15, vamos a pedir este 10, vamos a pedir este por acá y vamos a pedir este por acá. O sea, en este momento ya habrían 4 variables, ¿cierto? Porque el ejercicio siempre va a ser para 2 vectores. No importa si está aquí, 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 no importa el sitio, pero son 2. Entonces mire que aquí ya esto, o el dibujo, me dio la visión para poder ver cuántas variables voy a utilizar. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos aquí a nuestro NetBeans, vamos a arrancar. Yo sé que muchos quedaron confundidos, uy, como así, uy, no entendí, ay, eso está muy feo, pero tranquilo que vamos a hacerlo ya acá despacito programando, entonces aquí ya va a entender más los pasitos, más el paso a paso. Me faltó también explicar algo, y ya lo hacemos allá, para convertir los radianes a grados, porque Java me lo va a aplicar es en radianes, entonces tengo que pasarlo a grados como le enseñé en la calculadora, o sea, tiene que usted saber eso. Entonces Java Application 39 no, sino vamos a colocar entonces vector física, o sea, para que no lo confunda con los vectores de programación. Se me fue una F minúscula, pero bueno, recuerde que acá era mayúscula, para no volverlo a repetir. Todas las variables que vamos a manejar en este caso son de tipo double. Para hacer cualquier operación dentro de la librería MAT, que es la librería que me permite obtener el seno, el coseno, el tangente, usted ya los vio en los videos que yo tengo en el canal de YouTube, en el capítulo 4, 4A, 4B y 4C, tengo que utilizar una variable de tipo double. Entonces voy a decir vector, voy a escribir A vector, coma, B vector, coma, A grado, coma, B grado. Hasta ahí. Yo sé que vamos a necesitar muchas más variables, que resultado, que no sé qué, pero vamos a empezar por ahí. O sea, hasta aquí estamos claros. Hasta aquí usted ya tiene entendido que va a pedir la magnitud y la dirección de sus dos vectores o de sus dos fuerzas. Entonces, toda esta parte usted ya se la sabe, no tengo que explicarla.
Listo, voy a pedir, recuerde que acá es double, parse double, no integer.parseInt. Lo guardo aquí. Y esto sería para el vector b. Y esto sería para el vector b. Y aquí entonces también puedo decir que a grado. Entonces aquí voy a colocar a grado. Entonces ingrese los grados del vector a. B grado, ingrese los grados del vector b. O sea, hasta aquí creo que todo el mundo lo tiene. Tengo esos 4 datos. Ahora, para hacer la conversión, porque el problema es que Java me va a manejar es radianes, o sea, cuando yo le dé seno de 90 me da el 0.89, tengo que hacer acá una conversión o tengo que hacer aquí algo. Entonces voy a colocar acá conversión. Este documentico se lo voy a dejar allá en la plataforma virtual. Este ejercicio o este video lo estoy dejando para todos, para dejarlo en el canal de YouTube, para dejarlo en la plataforma, y en la plataforma va a encontrar el código y este documento para que usted lo tenga, lo pueda descargar y lo pueda imprimir. Aunque mi letra no es muy bonita que digamos, pero le sirve. Yo sé que en cualquier momento le va a servir en sus clases de física, en alguna explicación de física o para hacer este ejercicio. Entonces yo tengo que pi no es 3.14 porque eso sería en radianes, sino 180 grados. O sea que esta parte son radianes y esta parte son grados. Si yo le digo en la parte de grados cuántos radianes son, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo que aplicarle a la x el seno o el coseno para poderlo hacer. Entonces, yo digo que acá x es una regla de 3 simple. Acá está la variable, entonces este por este dividido entre este. Entonces quedaría pi por 180. No, perdón. Pi por grados dividido entre 180. Y a esto le aplico el seno o el coseno o lo que sea. Vamos a hacer una pequeña prueba. Con el primer grado voy a imaginar que esto es 90, o sea, todo esto va a valer 0, 90, 0, 0, o sea, para saber aquí. Entonces yo voy a decir que esto aquí vamos a hacer componente A, componente en X, A componente en Y, B componente en X y B componente en Y. Esas variables las voy a utilizar. Entonces digamos que voy a sacar la primera, pero voy a hacerlo muy despacio. Entonces voy a hacer A componente en X, que es coseno, ¿cierto? Entonces voy a decir mat con M mayúscula, punto, y aquí ya te salen todas las funciones de la librería mat, que eso ya lo viste en los demás videos, pero de pronto las personas que compraron el curso lo están haciendo derecho sin ver los otros videos. Entonces aquí se puede observar toda la clase de cosas que hace la librería mat. Puede hacer logaritmos, puede hacer mínimos, puede hacer coseno, cosenos hiperbólicos, tangente. Estos son como números de esos abstractos. Y vamos a utilizar coseno. Y mire que necesita un doble, por eso aquí yo coloqué doble. Entonces coseno del ángulo, o sea del grado en A grado. O sea, simplemente estoy verificando esto. Y j option paint.show y vamos a mostrar la componente en X. O sea, simplemente vamos a colocar acá 90.
Si yo lo miro acá en grados, 90 coseno nos tiene que dar 0. Pero como Java lo va a botar en radianes, entonces voy a decir 90 coseno y dése cuenta que nos va a dar este valor. Vamos a trabajarlo con el coseno para que usted vea. O sea, usted puede hacer la prueba con coseno o seno, o 0 con 1 y ya. Vamos a hacer la prueba aquí. Entonces vamos a capturar este como 90. Entonces ejecutamos. Entonces ingrese la magnitud, no quiero. Ingrese los grados del vector A, que va a ser los de acá, entonces 90. Y el resto lo va a dejar en 0. Y se cuenta que nos dio menos 0,44, o sea, lo que nos dio aquí, menos 0,4407. O sea, este valor es exactamente el mismo. Dese cuenta que está en radianes. Tengo que pasarlo a grados. Entonces, para ello, tengo que, aquí dentro de la función matemática, hacer acá mi conversión, aquí. Entonces, ¿cómo era? Entonces, pi por grados, entonces acá acabo de colocar pi, entonces mat, punto, y tengo la función pi para que me quede exacta, porque recuerde que el número pi es grandísimo, 3,141615, no sé qué, es un número grandísimo. Si nomás colocamos 3, no sé qué, estaremos cerrando el número y nos podría estar variando un poco los datos. Entonces, voy a colocar este número que ya me lo toma todo completico, lo multiplico, voy a hacerle acá un paréntesis, y lo multiplico por 180, y a ese valor le saco el coseno y nos tiene que dar aquí el 0. Vamos a ver, si no nos llega a dar, pues vamos a ver en qué la embarramos. Pero según mi conversión, aquí ya estoy convirtiéndolo, lo estoy haciendo en el coseno y lo saco, entonces no tengo ningún problema. Pero de pronto va y nos queda mal. Entonces 0, acá 90, 0, 0, y mi valor aquí me dio 1. O sea, sé que acá hay algo mal. El error es el siguiente. Ya lo miré, ya lo encontré. Ahora, si yo por aquí miro, estoy dividiendo pi por grados dividido entre 180. Entonces, pi por grados dividido, mire que yo coloqué acá una multiplicación. Entonces es una división. O sea, sé que ahora sí nos tendría que salir. Si yo hago la prueba, entonces 0, el valor del grado 90, porque solamente estoy verificando esta partecita de aquí, 0 y 0, el valor está perfecto, está bien. Y usted dice, uy, ¿cómo así? Si le dio 6.12, luego no era 0, Ángelo. O sea, si usted coloca coseno de 90 no le da 0. Sí, pero dése cuenta que está elevado a la menos 17. O sea que es un número 0,000000 con 17 ceros más el 6,12, o sea 0. Lo que pasa es que ya como Java es muy exacto y ya como pi es tan exacto y todo, entonces nos da 0.000000 no sé qué. Pero ese valor está bien, o sea no nos tendría que dar el valor 0 exacto. Lo que pasa es que como ya estamos manejando un tipo de dato pues un poco fuerte, que es double, que es muy grande, él ya me maneja una mantisa muy grande, pero ese valor es como si fuera un 0 y se puede simbolizar por e a la menos 17. Sin embargo, recuerde aquí, si yo miro mi fórmula de la primera componente, es decir, el vector por el coseno del ángulo, o sea, esto en grados, o sea, me faltaría multiplicar esto por el 10, o en este caso multiplicar esto por el a vector, ¿cierto? De pronto aquí se confundió un poco. Simplemente lo que estoy haciendo aquí es calcular el coseno del ángulo. Esto es como si fuera coseno del ángulo por el vector, que es lo mismo que está aquí. Coseno del ángulo por el vector. Solamente que para que esto funcione en grados, tocó hacer toda esa musaraña, y toda esa musaraña, todo ese coseno lo multiplico por el valor del vector, o sea, por este 10.
Mire que estoy cogiendo este 15 con este 10, o sea, simplemente estoy haciendo esto, coseno del ángulo por el vector. Acá lo mismo, coseno del ángulo por el vector, exactamente lo mismo. Es decir, que si yo lo pruebo y esta vez si le coloco el vector 10 y a los grados 15, que son mis primeros dos datos, al otro voy a colocarle 0, me da 9,65. mírenlo, o sea, todo esto es esto, o sea, este primer dato ya lo tenemos. Yo sé que es un poquito enredado, pero ya se cuenta que simplemente estoy aplicando la fórmula que en la parte de física me dijeron. Mire, para hallar la componente en X, coge el vector y multiplíquelo por el coseno del ángulo. Bueno, estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy multiplicando el vector por el coseno del ángulo. O sea que para que usted lo vea mucho mejor, voy a colocar aquí, entonces, a vector por coseno del ángulo, o sea, de los grados que me dijo. O sea, sé que esto también me va a servir a mí para hallar ahora la componente en Y, ¿cierto? Y aquí coloco el seno, listo, muy bien. Entonces aquí yo coloco la componente en X del vector A y probemos la otra, la componente en Y del vector A, Y. Entonces, vuelve y juega. Vector 10, 15 grados, nosotros está en 0 porque no hemos calculado nada. Entonces la componente en X es 9,65, perfecto, y la otra es 2,85, 2,58, perdón, 2,58. O sea que estos dos datos ya los tengo. Listo. Aquí hay que tener en cuenta, y toca pensarla un momentico, y es que qué tal que ese vector se encuentre en alguna de las partes negativas. Tendríamos que hacer acá un condicional para saber si lo multiplico por -1 o lo dejo así. Entonces, nos tocaría hacer como una especie de pregunta. Si el componente se encuentra positivo o no. Digite 1 para sí, digite 2 o 0 para no, por ejemplo una banderita o algo así. Podemos inventarnos aquí algo. Entonces, aquí, dentro de estos datos, entonces voy a colocar acá bandera 1 es igual, y ese por aquí lo voy a declarar entonces entero, bandera 1, bandera 2. O sea, recuerde que la bandera simplemente es un estado de, o sea, si es positivo, si es negativo. O sea que esta debe arrancar acá en 0 y esta también debe arrancar en 0. Entonces bandera 1 es igual a integer.parseInt. Vamos a preguntar. Está un poquito difícil aquí esta parte, pero nos toca asumirla porque es parte del ejercicio. Entonces vamos a decir la componente es positiva, digite 1, de lo contrario digite 0.
No, preguntemos mejor que si es negativa, porque normalmente siempre es positiva. Entonces, si es 0, es porque todo bien. Pero si es 1, entonces multiplicamos simplemente por menos 1. Entonces la componente en x es negativa, entonces vamos a decir que si bandera 1 es igual a 1, es decir, que es negativa, entonces esto también lo va a dejar en negativo. Si no, entonces este lo va a dejar común y corrientico. Lo mismo vamos a hacer para la bandera 2. Pero para el eje Y. If bandera 2. Por eso es importante saber el concepto de bandera, que yo en los videos de YouTube jamás los expliqué. Listo. Vamos a verificar. Lo he prendido. Me interrumpí. Y entonces ingresen magnitud del vector A. 10, 15, 0 y 0. Entonces aquí nos va a preguntar, la componente X es negativa de A, entonces digite 1. En este caso, esta es positiva, ¿cierto? Está en el eje positivo. Entonces, mi pregunta dice, la componente en X es negativa de A, entonces digite 1, de lo contrario digite 0. ¿Es negativa? No, entonces 0. La componente Y es negativa de A, digite 1, de lo contrario digite 0. ¿Es negativa esta? No, entonces 0. Entonces 9,65, bien, y 2,5, bien. Si esta componente hubiera sido acá, o sea, este vector hubiera sido aquí, vamos a hacerlo y vamos a decir, entonces 10, 15, dése cuenta que todo hay que probarlo. Entonces la magnitud de B, entonces ya es 0, 0. Entonces la componente en X es negativa, sí, entonces 1. La componente en Y es negativa, no, entonces 0. Entonces este me sale negativo y el otro me sale positivo. Entonces ahí estamos jugando perfectamente. Listo. Ahora archivo. Listo. Entonces esto era simplemente para verificar que los datos estuvieran bien. Ahora vamos a jugar lo mismo, pero ahora con el vector B. Exactamente lo mismo. Vuelve y juega. Entonces podemos coger todo esto, control C, control B, toca tener cuidado. Aquí, entonces copiamos y pegamos, que tenemos que también preguntar, obviamente, por la DB, ¿cierto? Entonces DB
de B. O sea, ya pregunté las dos de A, ahora pregunta las dos componentes de B. Voy a decir que esto es bandera 3, que esto es bandera 4. Entonces digo bandera 3, bandera 4 igual a 0, o sea, para que arranquen en algo. Listo, entonces acá pregunto si bandera 3 y acá si bandera 4, entonces aquí empiezo B vector, B grado. Si usted estuviera haciendo X, Y, Z y W ya estaría loco, no sabría ni qué está haciendo. En este caso vamos bien, B vector, B grado, componente en B, en B, en B, en B, B. Por eso es tan importante que usted sepa colocar ese tipo de cosas. Simplemente lo estoy copiando y pegando. Mire acá, acá íbamos, copié y pegué en la parte de banderas y B, B. Pues dije que este video era bien largo, pero mire que le estoy mostrando un ejercicio más complicadito. Vamos a probarlo. Entonces 10, 15, y en el vector B era, el vector era 15 y los grados eran 20. En A eran los dos positivos, en B el primero era negativo, perdón, cierto, porque era la componente en X la negativa y en Y la positiva. Listo, entonces va a votar 9.65. vamos a verificar 9.65. muy bien, pero que por acá se me perdió. El otro es 2.58. 2.58, ahora me tendría que dar menos 14,09, menos 14,09 y 3.4. O sea que aquí pasó algo. Esto no debería ser 3.4. Acá hay algo raro. Vamos a ver en dónde. Entonces vamos a verificar dónde nos equivocamos. Toda la parte que hicimos del vector B empezó aquí. Entonces bandera 3, bandera 4, componente B, vector B, grado B, grado B. O sea, esta parte está perfecta. Aquí B vector, B grado, A vector, no. Aquí todo esto es B. Entonces el error estaba o está aquí. Esto es B. B vector, B grado, BY, BY. Listo. 10, 15, 15, 20, 0, 0, 1, 0. Entonces 9.65, perfecto. 2.58, muy bien. Menos 14,09, perfecto. Y 5.13, que era el que nos faltaba, este. Entonces ya está todo perfecto. El siguiente paso simplemente es sumar las componentes. Entonces vuelve y juega. Tenemos que declarar entonces suma en X, suma en Y, resultante. Entonces aquí suma en X es igual a componente en X más B componente en X. Suma en Y es igual
a b componente en x más b componente en y. Ve porque es importante manejar el nombre de las variables. Listo. Ahora, resultante es igual. Tenemos que hacer la parte de la raíz, o las potencias y todo eso. Listo. Entonces voy a decir que mat punto POW. ¿Y qué sería? Entonces sería el componente de la suma en x elevado al cuadrado, ¿cierto? Más mat.pow, recuerde que eso es potencia, entonces suma en y elevado al cuadrado, y todo esto hay que sacarle la raíz cuadrada. Recuerden que yo puedo hacer, entonces también otra vez mat.pow, abro paréntesis, dejo todo esto como mi base y mi exponente va a ser 0.5, cierro paréntesis y verificamos que todo esté bien. Entonces quito este y listo. Entonces aquí va a elevar la suma de los cuadrados de las componentes y lo elevo a la 0.5. Recuerde que elevar a la 0.5 es lo mismo que sacar raíz cuadrada, exactamente lo mismo. Y mostramos entonces la resultante es dos puntos resultante, verificamos, eso creo que ya lo hicimos aquí, debería de ser 8,89. entonces vámonos a ver si nos fue súper. Yo estoy seguro que sí. 10 con grado 15, el primero, el segundo era 15 newton con 20 grados, y entonces acá era positivo, positivo, este era negativo, positivo, 9.65, 2.58, menos 14.95, 5.13, y la resultante es 10.00. Aquí en algo la embarramos. Algo hicimos mal aquí, porque esto más esto, raíz 8,89, y hasta aquí nos dio bien, o sea, hasta aquí vamos perfecto. Aquí hay algo que nos toca verificar. Verifiquemos este punto de acá, verifiquemos este punto de acá. Si ve por qué es importante tener estos cálculos listos, porque cuando usted le da acá el resultado, le dio un resultado diferente y nos toca verificar. ¿Cómo hacemos para verificar? Pues verifiquemos cuánto nos da suma x y cuánto nos da suma y. Entonces podemos hacerlo simplemente colocando un letrero. Suma x suma y, aunque va a decir la resultante no importa. 10, 15, 15, 20, 0, 0, 1, 0. Ahí la primera resultante, o sea la suma en x, me dio menos 4.43. muy bien. La siguiente me dio menos 8.96. Aquí es donde está el error. Aquí pasó algo. Entonces
tenemos que sumar este más este, pero con todos los decimales. Lo que pasa es que yo aquí solamente tomé unos cuantos decimales. Ya Java coloca todos los decimales completos, por eso la diferencia de. Entonces aquí, sin embargo, verificamos, miramos que 2,58 más 5,13, 7,71, o sea, no hay nada que hacer, o sea, con todos los decimales, esto daría, o esa suma es otra cosa, da 8. Lo que pasa es que es por aproximación. Aquí cuadrado, cuadrado, y pues ya obviamente este resultado cambia un poco. O sea, podemos determinar que está bien el ejercicio, solamente que acá la aproximación de decimales pues nos colocó un poquito menos los decimales. Sin embargo, pues veo que hay una diferencia muy alta en cuestiones de decimales, y pues eso no es como muy bueno, o sea, algo debe estar mal, porque si allá me dio 10 y acá me dio 8, o sea, la diferencia es de 2 puntos, y por más decimales que yo tenga, obviamente hay algo que está mal, y vamos a verificar el código por si de pronto en algo la embarré. Verifiquemos código rápidamente. Entonces tenemos acá la suma de las componentes en X, entonces componente A en X más B en X, perfecto. En Y, componente de B en X, y, uy, ¿cómo así? Mira, aquí hay un error. Acá tengo que sumar las componentes en X y aquí las componentes en Y, entonces esta está mal, es A componente en Y, A componente en X, B componente en X, A componente en Y, B componente en Y. Ahora sí, mire que acá teníamos un pequeño error. Lo que yo le dije, algo estaba mal, porque es que por aproximación, o sea, yo me pongo a pensar un poco, por aproximación ya es muy grande el dato. Verifiquemos ya por última vez, aquí ya tiene que estar ya bien, ahora sí, 10, 15, 15, 20, entonces 0, 0, 1, 0, y nos da 9.65, perfecto. 2.58, muy bien, menos 14 puntos, bien. 5.13, perfecto. 4.44 de la primera suma resultante, bien. 7.71, mírelo, entonces ahora sí nos va a dar 8.90. Ahora sí, mire la diferencia, mire lo que tenemos que hacer. Es importante detallar todo este tipo de cosas. Me gusta hacer los videos de esta forma, pero me parece importante que vean que si uno se equivoca, cómo empieza uno a buscar, cómo empieza uno a determinar dónde está el error y cómo se hace. O sea, en este caso yo tuve que imprimir las variables de la componente en X y la componente en Y para determinar que aquí había un problema. Igualmente acá, ¿se acuerda que acá también hubo un problema? Entonces es importante determinar los problemas y cómo solucionarlos, porque usted en la vida real todo el tiempo va a hacer como lo está viendo en este momento. Usted lo hace y de pronto se equivoca en alguna letra, en algún punto, o en alguna comita, o en alguna cosita, y ya de una vez total el programa y usted no sabe qué hacer. Entonces usted empieza a ver todo el código desde el principio y no tiene gracia. La idea es irlo probando de a poquito, ir encontrando los puntos. Por eso me gusta hacer los videos así. Sin embargo, yo podría editarlo y no mostrarle a usted este tipo de cosas, pero un curso de Java no solamente mostrarle que esto es así, sino cómo solucionamos problemas. O sea, nos sirve mucho. Por último, si yo hago la dirección, entonces aquí voy a colocar acá, lo vamos a dejar, entonces la sumatoria en X, la sumatoria en Y. Entonces voy a colocar acá una variable que se llame dirección o ángulo. Entonces voy a decir que mat punto arco tangente
o sea, la tangente de la menos 1, la misma cotangente de las dos componentes, o de la división de las dos componentes. Entonces voy a hacer acá unos paréntesis para que él tome todo el dato, y sería la suma de y sobre x, ¿no? O sea, tangente es seno sobre coseno, o sea, y sobre x. Entonces suma y dividido entre suma x, y mostramos ese valor. Si no nos da, pues sería hasta chévere, porque entonces empezamos a determinar dónde está el error o qué fue lo que pasó. Se me ha quedado prendido, por lo que lo bajo, lo subo, lo bajo, lo minimizo, entonces se me queda prendido, y usted puede aquí de pronto detener el código cuando lo necesite detener. Entonces 10, 15, 15, 20, positivo, positivo, negativo, positivo, bien, 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 perfecto, perfecto, y la dirección es menos 1,04. Aquí tenemos que volver a revisar, porque yo tengo acá otro dato totalmente diferente. Entonces pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a verificar con la calculadora rápidamente. Entonces 7,71 dividido entre 4,44, 1,73 por 1 menos, para que me salga negativo, y le aplico la tangente a la menos 1, y ya me dio otro valor totalmente loco. Menos 60,06. Ese no es este. Vuelvo y lo verifico. Sí. Ya. Y le saco el inverso de la tangente, que es este. Menos 60,06. Entonces aquí vamos a corregirlo. Vamos a verificar en dónde está el error. Vamos a ver. Bueno, verificando un poco, o dándome cuenta aquí, pensando un poquito, obviamente nos tiene que dar un error, y es el siguiente. Resulta que yo aquí, para hacer mis componentes, yo las convertí de radian a grados, ¿cierto? Pero aquí la tangente, ella me la está calculando en radianes, no en grados. Cuando yo verifico acá, este valor, esto está en grados, esto de aquí está en grados, esto también está en grados, pero cuando hace el cálculo lo hace en radianes. O sea, estamos haciendo una combinación bastante fuerte. Si usted verifica en la calculadora, por ejemplo, para que yo borro todo ese tipo de cosas, si yo verifico, por ejemplo, 7 en radianes, 7,71 dividido entre 4,44, me da un valor, lo multiplico, pues no menos porque es este menos, y le saco la tangente a la menos 1. Dese cuenta que nos da el mismo valor que nos dio a nosotros ahorita, o sea, al hecho de haber colocado esto aquí, o sea, dirección, ahorita me dio a mí menos 1,04, y nos tenía que dar menos 60. Entonces tenemos que convertir este dato
a grados, pero esto ya está en grados. O sea, no podemos volver a hacer la fórmula porque ya esto es para convertir a grados y funciona para grados. Esto ya está convertido en grados, pero él lo calcula en radianes. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente es esto: dirección es igual a mat punto, y aquí debe haber una conversión, por aquí debe de estar. Y acá la encontré, mire. Vamos a convertir a grados. Usted también lo puede convertir a radianes. Entonces también lo puedo hacer convertir a grados. Entonces esta función me va a permitir calcular perfectamente esto. Entonces, como esto ya está en grados, o sea, ya está perfecto, y estamos, la tangente la está manejando en radianes, tenemos que convertir este resultado a grados. Entonces con esta función lo podemos hacer. Entonces voy a colocar acá dirección. Recuerde que simplemente acá lo dejé para no cambiar esto, sino simplemente hace primero esto, se lo entrega otra vez a dirección. Es decir, el primer valor, que era menos 1.04, lo pone aquí, lo convierte a grados y nos lo muestre acá a nosotros en grados. Simplemente es eso, o sea, esto que hicimos está perfecto. Vamos a verificarlo ahora. Entonces 10, 15, 15, 20 son los valores: positivo, positivo, negativo, positivo, y nos empieza a dar el 9.65, 9.65, nos tiene que dar este y este. Entonces 2.58, aquí está, menos 14,09, aquí está, 5.3, aquí está. Ahora las sumas, por aquí se me perdió un momentico, menos 4.43, que es este, el 7,71, que es este, el 8.90, que es la resultante, ¿cierto? Este, y esto, pero convertido a grados, me tiene que dar menos 0.60 y un poquito, menos 0.60,1. O sea, está perfecto. Eso es todo. Este ejercicio es verdaderamente complicado. Mire cuánto hicimos. Fue bastante largo el video, pero aquí le puedo estar mostrando cómo aplicar un ejercicio ya de la vida real, matemático, que son los ejercicios más complicados porque tenemos que tener una base matemática pues un poquito fuerte, pero le mostré aquí cómo utilizar una bandera, cómo saber si era positivo o negativo, cómo obtener, por ejemplo, un cálculo matemático, en este caso complejo, y cómo hacer operaciones un poquito más complejas, y esta parte que simplemente no se vale colocar el 180 ni nada de eso, sino de una vez convertirlo a grados. Por eso Java tiene esta función para convertir a grados. Solamente le quería mostrar la funcionalidad de la librería mat, y también le quería mostrar cómo se puede aplicar un ejercicio de la vida real a esta librería. No solamente sacar el seno, el coseno, el tangente, sino cómo aplicarlo de verdad. Y pues si usted se da cuenta, es muy diferente. Si usted lo hubiera hecho solo, se hubiera enredado bastante. Mire que de todas maneras yo me equivoqué, pero considero que esas equivocaciones nos sirve a todos para empezar a mirar cómo corregir errores, cómo empezar a buscar cosas, cómo empezar a mirar de pronto el punto donde yo debo mirar y no perder mi tiempo mirando todo el código atrás desde el principio. Me ofusco y cierro y digo Java es una porquería, Java es muy feo, y no, simplemente es empezar a acomodar el código. Por eso no edito este video, sino lo dejo así. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video, que ya este es el video número 11 prácticamente. Vamos para el 12, vamos a empezar el tema de vectores, y pues vamos a hacer métodos de burbuja,
vamos a hacer factoriales, o sea, vamos a hacer ejercicios aplicando ya lo que son los vectores y las matrices y todo ese montón de cosas.